Saludos. Hoy vamos a la raíz de una pregunta que nos hacemos casi a diario, a veces sin darnos cuenta. ¿Por qué compramos lo que compramos? La gran pregunta. Y más concretamente, ¿por qué alguien pagaría 800 euros por un teléfono que hace, prácticamente lo mismo que uno de 300? Ajá. Hoy vamos a desmontar esa decisión, pieza por pieza. Tenemos delante el material del tema 2, demanda del mercado, los consumidores, y el objetivo es desentrañar todos sus secretos. Queremos que los conceptos queden tan claros que parezca que los hemos inventado nosotros. Me parece un reto estupendo, porque esa pregunta sobre el teléfono es la clave de todo. No tiene una respuesta única, es un puzzle. Exacto. Y cada pieza de ese puzzle es un concepto económico, o psicológico, o social. Hoy vamos a colocar cada pieza en su sitio, desde la lógica más fría de los precios hasta la influencia invisible de nuestro entorno. Entiendo. Al final, esa decisión de compra, que parece tan irracional, cobrará todo el sentido del mundo. Pues venga, vamos a por la primera pieza del puzzle, la más evidente, el precio. La más obvia. El material empieza con la idea de la curva de demanda, que en principio parece de cajón. Cuanto más barato es algo, más lo queremos. Sí. Nos pone el ejemplo de un tal Antonio y los batidos de chocolate. Si valen 10 euros, pues pasa de ellos. Si bajan a 1 euro, se convierte en su mayor fan. Exacto. Esa relación inversa es la base. Menos precio, más cantidad demandada. Y eso, si lo dibujas en una gráfica, nos da esa famosa curva con pendiente negativa. Claro. Pero lo interesante, y el primer paso para entender la complejidad del mercado, es cómo pasamos de la sed de batidos de Antonio a la demanda total de una ciudad. Ah, vale. No se trata de que todo el mundo sea como Antonio. Se trata de sumar. El material lo muestra muy bien, sumando la demanda de Antonio a la de Beatriz, que es mucho menos aficionada. Ujú. Y el resultado es la demanda del mercado. La suma de muchísimas preferencias individuales distintas. ¿Entendido? Es la suma de muchos Antonios y muchas Beatrices. Pero aquí me surge la primera duda. Si solo fuera por el precio, el mundo sería muy predecible. Muy aburrido, sí. Antonio compraría menos batidos si sube el precio, y ya está. Pero la realidad es que a veces, aunque el precio de algo no cambie, de repente empezamos a comprarlo mucho más, o lo abandonamos por completo. Y esa es la distinción fundamental que hay que tener clarísima, sobre todo de cara a un examen. Una cosa es moverse a lo largo de la curva de demanda, que es lo que le pasa a Antonio cuando el precio del batido cambia. ¿Sigue en la misma línea? Sigue en su misma línea de preferencias. Eso es. Pero otra cosa, mucho más potente, es que toda la curva se desplace, Que se mueva entera. entera. Eso significa que ha ocurrido algo que ha cambiado las reglas del juego. A cualquier precio, sea alto o bajo, ahora la gente quiere más de ese producto, y la curva se va a la derecha. O quiere menos, y se va a la izquierda. Vale. ¿Y qué tipo de terremoto puede mover la curva entera? El material identifica varios. El primero y más obvio es la renta, el dinero que tenemos. Claro. Si de repente nos suben el sueldo, nuestra curva de demanda de muchos productos se desplazará a la derecha. El ejemplo que se da es muy visual. Con más dinero, quizá compremos menos patatas y más ternera. Ajá. Los economistas llaman a la ternera bien normal y a las patatas, en este contexto, bien inferior. Un momento. ¿Llamar a las patatas bien inferior no suena un poco clasista? Es una observación genial. Hoy en día, con la vuelta a lo básico y a los productos de la tierra, para mucha gente una buena patata es un manjar. Tienes toda la razón. Y es que eso demuestra cómo otros factores pueden chocar con la teoría pura. El término inferior es puramente técnico, no tiene una connotación de calidad. Ah, vale. Simplemente describe un bien cuya demanda baja cuando aumenta la renta. Pero lo que dices es cierto. Si los gustos y las modas, que es otro de los factores que mueven la curva, cambian y ponen de moda la cocina rústica, la patata podría dejar de comportarse como un bien inferior. O sea que los factores se influyen entre sí. Interesante. ¿Qué más puede desplazar la curva? Los precios de otros bienes. Aquí hay dos tipos, los sustitutivos. Como el cine y el teatro. Exacto. Si sube el precio del teatro, la gente irá más al cine. La demanda de cine se desplaza a la derecha, sin que el precio de su entrada haya cambiado. Vale. Y luego están los complementarios, los que se consumen juntos. El ejemplo histórico del documento es buenísimo. En la crisis del petróleo de los 70. Uy, sí. La gasolina y los coches son complementarios. Cuando el precio de la gasolina se disparó, la gente no podía usar sus enormes coches todoterreno. La demanda de esos monstruos se desplomó.
su curva se fue bruscamente a la izquierda. Lo que me hace pensar en un ejemplo actual, los coches eléctricos y los puntos de recarga. Justo. Si no hay suficientes puntos de recarga, por muy atractivo que sea el precio de un coche eléctrico, la curva de demanda no se moverá tanto como podría. Es exactamente el mismo principio. Y por último, como ya apuntabas, están los gustos y, algo crucial, las expectativas. Las expectativas son clave. Totalmente. Si todos los telediarios anuncian una posible crisis económica, aunque nuestro sueldo hoy sea el mismo y los precios de las casas no hayan bajado, la gente dejará de comprar viviendas. Normal. La expectativa de un futuro incierto desplaza la curva de demanda de casas hacia la izquierda de forma radical. Vale, esto ya empieza a explicar muchas cosas. Pero sigo con una duda. Antonio reacciona al precio de los batidos, pero yo, por ejemplo, seguiría pagando casi cualquier cosa por un buen café por la mañana. Te entiendo perfectamente. Pero si el precio de los aguacates sube 10 céntimos, los dejo en la estantería. No reaccionamos igual a todas las subidas de precio. ¿Cómo se mide esa diferencia de sensibilidad? Has dado en el clavo. Esa sensibilidad es, probablemente, el concepto más importante para cualquier empresa. La elasticidad. Elasticidad. Mide en esencia cuánto cambia nuestra cantidad comprada cuando cambia el precio. Y la clave para entenderla es una palabra: sustitución. La facilidad para encontrar una alternativa. Precisamente, tu café matutino tiene una demanda inelástica. Es difícil de sustituir. Es parte de tu rutina, una necesidad casi psicológica. Totalmente. Así que, aunque suba el precio, tu consumo apenas bajará. La gasolina a corto plazo es otro ejemplo clásico. Si necesitas el coche para ir a trabajar, tienes que repostar sí o sí. Ya. En cambio, tus aguacates tienen una demanda elástica. Si suben de precio, tienes 1000 alternativas. Puedes ponerle tomate a la tostada, o aceite, o nada. Un pequeño cambio en el precio provoca una gran caída en tu demanda. O sea que esto no es solo teoría, es una batalla por el poder entre el consumidor y la empresa. Si vendes algo inelástico, tienes la sartén por el mango. Totalmente. Lo que esto revela es que para ciertos productos, las empresas ganan más dinero vendiendo menos unidades a un precio mayor. Increíble. El material lo ilustra con números muy claros. Imagina una empresa que vende 200 unidades a 200 euros. Ingresa 40.000. Vale. Si sube el precio un 1% a 202 euros, ¿qué pasa? Si la demanda es inelástica y las ventas caen poquísimo, a 199 unidades, ingresan 40.198 euros. Han ganado más dinero. ¿Han acertado? Pero si la demanda es elástica y por esa pequeña subida las ventas se desploman a 190 unidades, sus ingresos caen a 38.380 euros. Un desastre. Un desastre total. Entender si tu producto es un café o un aguacate para tus clientes lo es todo. Y el material añade un matiz importante: el tiempo. A corto plazo, la gasolina es inelástica, pero a largo plazo, si el precio sigue alto, la gente busca alternativas. Claro. Ujú. Compra un coche eléctrico, se muda más cerca del trabajo, la demanda se vuelve más elástica. Así es. El consumidor siempre acaba adaptándose. Por eso las empresas no pueden abusar de su poder indefinidamente. Bien, hemos hablado del precio, la renta, las expectativas, pero nos falta el componente más personal, los gustos. ¿Cómo se puede representar en un mapa el deseo de una persona? Suena casi a ciencia ficción. Pues los economistas lo intentaron con un modelo muy elegante llamado curvas de indiferencia. A ver, Olvídate por un momento del dinero y los precios. Esto es simplemente un mapa de tus preferencias. Imagina que solo puedes consumir dos cosas: carne y pescado. ¿de acuerdo? Una curva de indiferencia conecta todas las combinaciones de kilos de carne y kilos de pescado que te harían exactamente igual de feliz. Ajá. Por eso se llama de indiferencia, porque te da igual a un punto de la curva que otro. A ver si lo entiendo. El gráfico del documento dice que a una persona le daría igual tener 4 kilos de carne y 5 de pescado que 2 de carne y 12 de pescado. Un momento, me he perdido. Sí, Si le da igual, ¿no significa eso que valora muchísimo el pescado, ya que está dispuesto a renunciar a 2 kilos de carne por 7 kilos extra de pescado? La palabra indiferencia me parece un poco engañosa. es una apreciación muy aguda. Indiferencia se refiere a que el nivel total de satisfacción o utilidad es el mismo. Vale. Y tu observación nos lleva a la propiedad más interesante de estas curvas. No son rectas, son convexas, se curvan hacia adentro. Y esto es por un principio psicológico fundamental, la ley de la utilidad marginal decreciente.
Que suena complicadísimo. Pero es algo que experimentamos todos los días. A mí me pasa con las series. Ah, ¿sí? El primer capítulo de una nueva temporada me parece una obra maestra. El segundo, genial. Para el quinto, ya estoy mirando el móvil. Cada capítulo adicional me aporta menos satisfacción que el anterior. Jaja, sí, es verdad. Eso es la utilidad marginal decreciente. Con la comida pasa igual. Cuanto más tienes de un bien, menos valoras una unidad adicional. Si ya tienes 12 kilos de pescado en la nevera, renunciarías a 1 kilo más a cambio de muy poquita carne. Claro. Pero si solo te queda 1 kilo de carne, exigirás muchísimo pescado a cambio para renunciar a él. Por eso, la curva se comba. Ahora lo veo claro. Es el principio de la primera porción de pizza es la mejor. Exactamente ese. Vale, ya tenemos todas las piezas teóricas. Ahora vamos a usarlas para resolver el misterio inicial. La compra de ese teléfono de 800 euros. Las empresas, con su marketing, intentan meterse en nuestra cabeza durante todo el proceso. Exacto. Y ese proceso, según el material, se puede desglosar en 5 fases. Y podemos recorrerlas pensando en ese teléfono. Venga. Fase 1. Reconocimiento de la necesidad. Y aquí ya hay debate. ¿Es una necesidad real porque tu móvil viejo se ha roto? ¿O es un deseo creado por un anuncio espectacular que te ha hecho sentir que tu móvil actual es prehistórico? Buena pregunta. Digamos que es una mezcla de ambas. Mi móvil funciona, pero la batería ya no dura nada y la cámara es mediocre. Fase 2. Búsqueda de información. A ver. La experiencia anterior con esa marca fue buena. Fase 3. Evaluación de alternativas. Y aquí es donde choca el economista con el psicólogo. Tienes delante la ficha técnica. El móvil de 300 euros tiene el 90% de las prestaciones que el de 800. Ya. El enfoque económico, puramente racional, te grita que la diferencia de precio es absurda. Busca la máxima utilidad por euro. Pero entonces entra en juego otro factor. El móvil de 800 euros no es solo un aparato. Es un símbolo. Ajá. Quizá lo llevan las personas a las que admiro o su diseño me transmite una sensación de calidad y éxito que el otro no me da. Ese es el enfoque psicológico y sociológico del que habla el documento, ¿no? Justo ahí está la madre del cordero. La decisión de compra rara vez es puramente económica. El marketing moderno no vende características, vende emociones, vende identidades. Claro. Un anuncio de un coche de lujo no habla de la eficiencia del combustible, habla de libertad, de estatus, de haber llegado a la cima. Desde luego. Y nosotros, como seres sociales, estamos muy influenciados por nuestro grupo de pertenencia o al que aspiramos a pertenecer. A menudo, como dice el texto, ni nosotros mismos sabemos explicar por qué hemos elegido la opción más cara. Es que esa elección se ha tomado en la fase 4, la decisión de compra. Y ahí el peso del qué dirán o del cómo me hace sentir ha podido más que la hoja de cálculo. Mucho más. Y luego queda la última fase, que a veces olvidamos. El comportamiento post-compra. Que es crucial. ¿Estoy satisfecha con el móvil de 800 euros? Si la respuesta es sí, no solo volveré a comprar la marca, sino que me convertiré en su embajadora. Cierto. Lo recomendaré a mis amigos justificando mi compra. Si la respuesta es no, sentiré lo que se llama disonancia cognitiva, ese malestar de pensar que he malgastado el dinero. Uf. Las marcas lo saben y por eso invierten tanto en la experiencia de desempaquetado, en el servicio postventa, para reafirmar que hemos tomado la decisión correcta. Entonces, para resumir y tenerlo todo atado, la demanda, esa simple línea en una gráfica, es en realidad el resultado de una tormenta perfecta de factores. Sí, El precio y su elasticidad, nuestra renta, los bienes sustitutivos, nuestras expectativas de futuro y sobre todo un cóctel de psicología y sociología que nos lleva a tomar decisiones que un robot jamás tomaría. has hecho un resumen perfecto. Y esto nos deja en la puerta de una reflexión final muy potente, que el propio material sugiere. ¿Cuál? Describe el comportamiento del consumidor como complejo, variable y a veces impredecible. Y yo me pregunto, en esta era del Big Data, donde algoritmos de inteligencia artificial analizan cada clic que hacemos y pueden predecir nuestro comportamiento con una precisión que asusta, ¿está desapareciendo de verdad el consumidor irracional o es que las empresas simplemente se han vuelto expertas en detectar y explotar esas mismas irracionalidades que nos hacen humanos?